El grito rasgó la quietud de la noche como un cuchillo oxidado en la carne. «Tía». «No eres tú», exclamó mi sobrina Ana, su voz un eco ahogado desde el pasillo, mientras yo me incorporaba en la cama, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa en las calles empedradas de Valladolid. Irene a mi lado se tensó bajo las sábanas, su mano aún entrelazada con la mía, y en ese instante supe que el secreto que habíamos guardado durante años se había desmoronado como las murallas medievales de la ciudad bajo un asedio invisible. Me llamo Teresa, y en esa casa antigua de la Plaza Mayor, donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el incienso de las iglesias cercanas, mi vida se había tejido con hilos de amor prohibido y lealtad familiar. Tenía 35 años, una profesora de literatura en la Universidad de Valladolid, rodeada de tomos de Cervantes y Lorca que hablaban de pasiones contenidas y almas errantes. Irene era mi ancla, mi tormenta, una pintora de 32 años con ojos verdes como los prados de Castilla en primavera, que había llegado a mi vida 5 años atrás, en una exposición en el Museo Nacional de Escultura. Nos conocimos bajo la mirada pétrea de un santo renacentista, y desde entonces, cada beso robado en los rincones oscuros del Campo Grande era un acto de rebeldía contra el peso de las tradiciones que nos ahogaban. Ana, mi sobrina de 16 años, era la hija de mi hermana mayor, Elena, quien había muerto en un accidente de coche 2 años antes, dejando a la niña a mi cuidado. La había criado como a una hija, en esta casa de techos altos y balcones de hierro forjado, donde las tardes de domingo se llenaban con el repique de campanas y el bullicio del mercado de la Plaza de la Verdad. Ana era un torbellino de juventud, cabello rubio heredado de su padre, ojos azules curiosos y una inocencia que yo temía manchar con mis verdades ocultas. La había visto crecer de niña traviesa que corría por los jardines del Paseo de Zorrilla a adolescente que devoraba libros de García Márquez en la biblioteca municipal, soñando con mundos lejanos. Pero esa noche, mientras dormía, algo en ella se quebró, o quizás fue yo quien lo rompió sin querer. Me levanté de un salto, envuelta en mi camisón de lino, y corrí al pasillo. Irene me siguió, sus pies descalzos silenciosos sobre las baldosas frías. Ana estaba allí, de pie frente a la puerta de mi habitación, con el rostro pálido como la luna llena sobre el Duero. En sus manos temblorosas sostenía mi diario, ese cuaderno de tapas de cuero que guardaba bajo el colchón como un tesoro maldito. Lo había escrito durante noches de insomnio confesando mi amor por Irene, las caricias robadas en la Sierra de Gredos, las promesas susurradas bajo las estrellas de un cielo vallisoletano implacable. «¿Qué has hecho, Ana?» «¿Por qué?», balbuceé extendiendo la mano para arrebatárselo, pero ella retrocedió, las lágrimas surcando sus mejillas como riachuelos en la tierra seca de agosto. «Lo encontré mientras dormía». «O eso creo», murmuró, su voz un hilo frágil. «Caminaba en sueños, tía. Entré a tu habitación, lo vi asomando. Y lo leí. Todo. Sobre ti y ella». Señaló a Irene con un dedo acusador, como si fuera un espectro invocado de las leyendas castellanas. Irene se detuvo en seco, su rostro una máscara de dolor contenido, esos ojos verdes ahora nublados por el pánico. En Valladolid, donde las procesiones de la Virgen de la Piedad recordaban el sufrimiento eterno, el amor entre mujeres era un susurro en las tabernas, un escándalo en las familias devotas. Mi hermana Elena, antes de morir, me había hecho jurar que protegería a Ana de las sombras del mundo, y yo, en mi egoísmo, había traicionado esa promesa al esconder a Irene en las grietas de nuestra vida cotidiana. «Escucha, mi amor», intenté acercándome con lentitud, como si ella fuera un ciervo herido en los bosques de la ribera del Duero. «No es lo que piensas. Irene y yo. Nos queremos. ¿Cómo? Como en las historias de amor que lees». Pero mis palabras sonaban huecas, eco de las mentiras que había tejido durante años. Ana sacudió la cabeza, el diario cayendo al suelo con un tut sordo que resonó como un trueno en la tormenta de mi alma. «Eres mi tía. La que me cría. Y ahora esto. ¿Qué dirá la abuela? ¿Qué dirá todo el mundo en la parroquia de San Pablo? Eres como esas mujeres de las que hablan en los chismes, las que van a misa pero pecan en secreto». Sus palabras me golpearon como el viento norteño que azota las murallas de la ciudad, heladas y punzantes. Irene intervino entonces, su voz suave como el vino de rueda, pero firme como las raíces de un olivo centenario. «Ana, no es un pecado. Es amor. El mismo que tu madre sentía por tu padre, solo que diferente.
Pero Ana no escuchaba, se giró y corrió escaleras abajo, hacia la cocina donde el reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada. La seguí, el corazón en un puño, mientras Irene se quedaba atrás, murmurando una oración laica a los dioses de la pintura y la pasión. En la cocina, bajo la luz amarillenta de la bombilla, Ana se acurrucó en una silla, sollozando. «Prométeme que no es verdad», suplicó. «Prométeme que volverás a ser la tía normal, la que me lleva a las ferias de San Mateo y me cuenta cuentos de princesas heterosexuales». Me arrodillé ante ella, tomando sus manos frías. En ese momento recordé mi propia juventud en Valladolid, cuando a los 18 años besé por primera vez a una compañera de instituto en el jardín del Instituto Zorrilla, y el terror que me invadió al saber que mi familia, con su devoción católica y sus raíces en la España franquista residual, me repudiaría. Había enterrado ese amor, me había casado brevemente con un hombre anodino del que me divorcié en silencio, y solo con Irene había revivido. Pero ahora con Ana, el ciclo se repetía. «No puedo prometerte una mentira, cariño», le dije, las lágrimas quemándome los ojos. «Pero te prometo que te quiero más que a nada. Y que esto no cambia eso». La noche se extendió como un velo de luto. Hablamos hasta el amanecer, palabras entrecortadas como las oraciones en una novena. Ana alternaba entre la furia y el llanto, acusándome de traicionar a su madre muerta, de corromper la pureza de nuestra casa. Irene, desde el umbral, observaba en silencio, su presencia un recordatorio de lo que estaba en juego. Al final Ana se durmió exhausta en el sofá, y yo la cubrí con una manta tejida por mi abuela, mientras Irene me abrazaba por detrás. «Esto es solo el principio», Teresa susurró. «Las tormentas de Castilla no perdonan». Los días siguientes fueron un torbellino de silencio opresivo. Ana evitaba mis ojos en el desayuno, donde el aroma a churros y chocolate caliente solía unirnos. En la universidad, mis clases sobre el amor cortés en la literatura medieval se volvieron amargas ironías. Irene, en su estudio improvisado en el ático, pintaba furiosamente lienzos de mujeres entrelazadas en sombras, pero sus pinceladas eran cada vez más violentas. Una tarde, mientras paseábamos por el Paseo de las Moreras, junto al río Pisuerga que serpentea como un secreto mal guardado, Ana explotó de nuevo. «La gente nos mira. ¿Lo sientes? En Valladolid, todos saben todo. La abuela llamó ayer, preguntando por qué no vas a misa. ¿Y si se entera?» La abuela, doña Carmen, era el pilar de nuestra familia, viuda de un guardia civil, devota de la cofradía de la Vera Cruz, vivía en un piso en el barrio de la Rondilla, rodeada de crucifijos y fotos de santos. Si supiera. El escándalo sería como una procesión invertida, con yo como la penitente expuesta. «No se enterará», mentí, apretando la mano de Ana. Pero en mi interior, el conflicto rugía, elegir entre mi amor por Irene y mi deber con Ana. ¿Sacrificar la verdad por la paz familiar? Una semana después, el primer golpe real llegó en forma de carta. Ana la encontró en el buzón, dirigida a mí, con el membrete de un abogado en Madrid. La abrí con manos temblorosas, era de la familia de Elena, cuestionando mi tutela sobre Ana. Dada la naturaleza inestable de su estilo de vida, decían, solicitamos una revisión judicial. Inestable. La palabra me atravesó como una lanza de la Reconquista. Irene, al leerla, palideció. «Es por nosotras. Alguien ha hablado. Quizás Ana». No negué aunque la duda se clavaba como espinas. Esa noche confronté a mi sobrina en su habitación, pósters de cantantes pop y libros de poesía cubanos cubriendo las paredes. «Dime la verdad, Ana. ¿Fuiste tú?» Ella negó con la cabeza, pero sus ojos traicionaban el miedo. «No, tía. Pero...» Le conté a mi amiga Lucía. «Solo un poco. Pensé que era confidencial». Lucía, la hija del párroco, un nido de chismes en una ciudad donde las noticias viajan más rápido que el ave. El pánico se instaló como la niebla otoñal sobre el Duero. Irene y yo discutimos por primera vez en años, ¿por qué no lo dijimos antes? ¿Por qué escondernos como criminales en nuestra propia tierra? Su voz, ronca de emoción, me recordó las noches en que bailábamos flamenco en un bar escondido de la calle Fray Luis de León, libres por un instante. Pero ahora, el amor se sentía como una cadena. Decidí enfrentar a la familia, llamé a la abuela, invitándola a cenar. «Ven, abuela.
Hay algo que debo contarte. La cena fue un ritual tenso. Doña Carmen llegó con su rosario tintineando, su falda de pana negra rozando el suelo. Ana se sentó en silencio. Irene fingió ser una amiga cercana. Serví fabada asturiana, pero el plato humeante no calentó el ambiente. Abuela, Irene y yo. Estamos juntas. Nos amamos. Las palabras salieron como un río desbordado. El rostro de doña Carmen se endureció como la piedra de las catedrales góticas. Blasfemia. En la casa de mi hija muerta. ¿Qué diría Elena? Ana lloró. Irene apretó mi mano bajo la mesa. Aquella noche la abuela se fue hecha una furia, prometiendo arreglar esto con Dios y la ley. Ana me miró con ojos suplicantes. Tía, ¿por qué no puede ser normal? Por mí. El conflicto me desgarraba, amor versus deber, verdad versus tradición. Pero en lo profundo, sabía que el verdadero drama apenas comenzaba. Los días se convirtieron en un laberinto de sombras, como las callejuelas del casco antiguo de Valladolid donde los secretos se ocultan en cada arco renacentista. La abuela no llamó, pero su silencio era ensordecedor, un muro más alto que las torres de la universidad. Ana se replegó en sí misma, pasando horas en su habitación escuchando música de Rosalía, esa voz gitana que habla de amores rotos y identidades fragmentadas, mientras yo vagaba por la casa como un fantasma, tocando los muebles que Elena había elegido, la mesa de roble donde comíamos torrijas en Cuaresma, el reloj que marcaba las horas con la precisión de un rosario. Irene intentaba mantenernos a flote. Vamos a la sierra, Teresa. A respirarlo todo, propuso una mañana, sus ojos verdes suplicando un respiro. Condujimos hacia la sierra de Gredos, dejando atrás las llanuras castellanas doradas por el sol de octubre, hasta llegar a un refugio de piedra donde habíamos pasado nuestras primeras noches de amor, envueltas en mantas y promesas. Allí, bajo un cielo estrellado como el manto de la Virgen, le confesé mis miedos. Ana me odia, Irene. ¿Y si pierdo la tutela? La pierdo a ella. ¿Vale la pena? Ella me besó, suave como el roce de las hojas de castaño, y susurró, el amor no se negocia, mi vida. Es como el Duero, fluye aunque arrastre todo. Pero el río de nuestra vida se volvía turbio. De vuelta en Valladolid, encontré a Ana hablando por teléfono en la cocina, su voz un susurro urgente. Sí, mamá. Quiero decir, tía. Es verdad. No sé qué hacer. Colgó al verme el rostro encendido. ¿Con quién hablabas? Con papá de Lucía. El párroco. Me dijo que rece por ti. El párroco, un hombre de sotana impecable y sermones sobre la familia tradicional, ahora era un enemigo invisible. Esa noche Ana tuvo otra crisis. Me avergüenzo de ti. En el instituto todos cuchichean. Lucía me preguntó si eras una de esas. Sus palabras eran dagas forjadas en el fuego de la confusión adolescente. El conflicto se profundizó cuando llegó la citación judicial. Un funcionario de toga la entregó en la puerta, bajo la mirada curiosa de los vecinos que regatean en el mercado de Val en las mañanas. Audiencia en 2 semanas. Revisión de tutela por influencia moral perjudicial. Influencia moral. En España, donde el matrimonio igualitario era ley desde 2005, pero en el corazón de Castilla, el progreso era un eco lejano, como las campanas de la catedral desde el otro lado del río. Llamé a mi abogado, un viejo amigo de la facultad, quien suspiró al teléfono, Teresa, esto es delicado. La familia alega que tu orientación pone en riesgo el desarrollo de la menor. Testimonios de la abuela y el párroco. Irene y yo nos enfrentamos a la realidad en su estudio, rodeados de óleos a medio terminar, mujeres con rostros velados por velos negros, evocando las mantillas de las procesiones. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exploté. Antes de mudarte aquí, antes de que Ana nos viera como familia. Ella se giró, el pincel goteando pintura roja como vino derramado. Porque te amo, Teresa. Porque soñé con esto, una vida juntas, no solo robada en hoteles de fin de semana. Pero sí es un peso. Sus palabras se cortaron, y en ese silencio, vi el abismo. ¿Era nuestro amor una carga para Ana, o para nosotras? La comprensión llegó como un rayo en una tormenta de verano. Recordé las cartas de Elena encontradas en el ático tras su muerte,
confesiones de su propio matrimonio infeliz, de un amor no correspondido por una amiga en su juventud. Hermana, no repitas mis errores. Ama sin miedo, escribía. Pero el miedo era el aire que respirábamos en Valladolid, ciudad de conventos y conventos de silencio. Decidí buscar ayuda, contacté a una asociación LGTB en la capital, que me recomendó terapia familiar. Vengan todos, dijo la consejera por Zoom, su rostro cálido desde Madrid. El amor no es el problema, el secreto lo es. La primera sesión fue en una sala neutra del centro cívico, con vistas al Teatro Calderón. Ana se sentó cruzada de brazos, Irene a mi lado como un escudo, y la terapeuta, una mujer de 50 con acento andaluz suavizado por años en el norte, nos guió. Ana, ¿qué sientes? Mi sobrina estalló, siento que me han mentido. Toda mi vida, tía, me hablaste de princesas y príncipes. Y ahora esto. Me hace sentir sucia, como si el mundo entero supiera. Irene lloró entonces por primera vez, sus hombros temblando. No eres sucia, pequeña. Eres valiente por decirlo. Yo perdí a mi familia por esto. Mi padre, en Galicia, me echó a los 20 años. Pero encontré a Teresa, y ella me salvó. La sesión desenterró capas, el duelo por Elena, la presión de la abuela para que Ana fuera una buena cristiana, mis propias culpas enterradas. Pero también plantó semillas de empatía. Ana admitió, a veces sueño con mamá. Y en el sueño me dice que te perdone. Pero duele, tía. Duele que el amor sea tan complicado. El respiro duró poco. Una semana después el escándalo estalló en la familia. La abuela organizó una reunión en su piso de la Rondilla, tíos, primos, todos convocados como en una misa mayor. Llegué con Ana de la mano, Irene esperando en el coche. Mírate, espetó doña Carmen al abrir la puerta, su rosario como un arma. Traes vergüenza a la sangre de los López. Elena se revolvería en su tumba. Los parientes murmuraban, ojos juzgadores como los inquisidores de antaño. Un tío, el banquero de Burgos, intervino. Teresa, piénsalo. Por la niña. Encuentra un hombre como Dios manda. Ana, a mi lado, se soltó de mi mano y corrió al baño, sollozando. La seguí y allí, en ese cubículo angosto con azulejos de azulejos sevillanos, la encontré vomitando el almuerzo. No puedo más, tía. Quiero irme con la abuela. Sus palabras fueron un puñal. Afuera la discusión escaló, acusaciones de perversión moderna, citas bíblicas lanzadas como flechas. Salí hecha una furia arrastrando a Ana. Basta. Esto es amor, no pecado. Elena querría que fuéramos felices. De vuelta en casa, el daño estaba hecho. Ana se encerró en su habitación por días, negándose a comer. Irene y yo nos distanciamos, ella dormía en el sofá, pintando noches enteras. Una madrugada, la encontré llorando frente a un lienzo en blanco. Teresa, hay algo que no te he dicho. Su voz era un susurro roto. ¿Qué? Antes de ti. Tuve una hija. Con un hombre en mi juventud. La di en adopción. Mi familia me obligó. Y ahora, viendo a Ana. Duele como si fuera mía. El secreto de Irene me golpeó como una ola del Cantábrico. ¿Por qué no lo había compartido? ¿Otro velo en nuestro amor? Temía que me vieras débil, confesó. Que no mereciera tu luz. La abracé, pero el conflicto se ramificaba. Ahora, no solo mi orientación, sino sus sombras pasadas alimentaban las dudas de Ana. Llamé a la terapeuta de emergencia. Vengan ya, dijo. En la segunda sesión, todo salió a la luz. Ana escuchó el relato de Irene, sus ojos abriéndose como ventanas a un nuevo mundo. Entonces, tú también sufriste. Irene asintió y por primera vez mi sobrina extendió la mano. Lo siento. Pero el alivio fue efímero. Esa noche recibí una llamada, el párroco había hablado con servicios sociales. Inspección en 3 días. El clímax se cernía como una nube negra sobre las llanuras. Decidí pelear, reuní cartas de apoyo de la universidad, de la asociación LGTB, incluso de exalumnos que admiraban mi integridad. Pero en lo profundo el pánico crecía.
¿Perdería a Ana? ¿Rompería nuestro amor bajo la presión? La inspección llegó como un vendaval de noviembre, azotando las persianas de la casa con ráfagas de lluvia castellana. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina y un bloc de notas que parecía un libro de juicios finales, se sentó en el salón donde los retratos de Elena sonreían desde la chimenea. Ana estaba rígida a mi lado, Irene en la cocina preparando café con la precisión de un ritual. Señora López, cuénteme sobre su hogar, dijo la inspectora, su voz neutra como el Ebro en estiaje. Hablé con honestidad cruda, de mi amor por Irene, de cómo nos turnábamos para llevar a Ana al Instituto Santa María de la Cruz, de las tardes cocinando paella en el jardín mientras contábamos anécdotas de la feria de muestras. Ana intervino sorprendiéndome, al principio me enfadé. Mucho. Pero tía Teresa me ha dado todo. ¿Y Irene? Ella me escucha cuando lloro por mamá. La inspectora anotó, su pluma rasgando el papel como un suspiro. Irene entró entonces sirviendo tazas humeantes, y su presencia llenó la habitación de calidez, como el sol filtrado por las vidrieras del aseo. Pero el verdadero torbellino vino después. Esa noche, mientras Ana dormía, Irene y yo nos sentamos en el balcón, mirando las luces de la Plaza Mayor parpadeando como estrellas caídas. Si nos quitan a Ana, ¿qué nos queda?, pregunté, mi voz un hilo en el viento. Ella tomó mi mano, sus dedos entrelazados como raíces en la tierra arcillosa. Nos queda nosotras. Y la verdad que hemos liberado. Pero en mi corazón, el conflicto rugía, el amor por Irene era un fuego que me consumía, pero Ana era mi sangre, mi promesa a Elena. Al día siguiente el alto trago, la abuela apareció sin avisar, su figura encorvada pero resuelta, el rosario colgando como una sentencia. He rezado toda la noche en San Benito el Real, anunció entrando como una reina destronada. Dios me habló. Dice que el amor es perdón, pero la familia es sagrada. Ana, al verla, corrió a abrazarla, y en ese abrazo vi el abismo. ¿Elegiría mi sobrina la tradición sobre mí? Abuela, no odies a tía, suplicó Ana. Ella me ama. Como tú amaste a abuelo, aunque él te hiciera sufrir. Doña Carmen se sentó exhausta, y por primera vez sus ojos se suavizaron. Tu abuelo. Era un hombre duro como esta tierra. Pero yo lo amé a pesar de todo. Irene desde la puerta ofreció un vaso de agua, y la abuela lo aceptó con un gesto de cabeza. Tú, muchacha. ¿Amas a mi Teresa de verdad? Irene se arrodilló, su voz firme, con el alma, señora. Como el poeta dice, donde no hay amor, pon amor, y hallarás amor. Era San Juan de la Cruz, místico castellano, y la abuela asintió, una lágrima escapando. La conversación fluyó entonces como el pisuerga en primavera, confesiones de doña Carmen sobre sus propias dudas juveniles, sobre una amiga perdida en la posguerra por rumores. La España de entonces no perdonaba, murmuró. Pero ahora. Dios es misericordioso. Ana, testigo, rompió en llanto, no quiero perder a nadie. Tía, quédate. Abuela, acepta. En ese momento el secreto compartido se convirtió en puente, no en muro. Sin embargo, el clímax inesperado llegó 2 días después, en la audiencia judicial en el Palacio de Justicia, un edificio neoclásico que olía a historia y cera de abeja. La sala era un anfiteatro de madera oscura, con el juez, un hombre de cejas espesas y toga negra, presidiendo como un obispo. La abuela testificó primero, al principio me horroricé. Pero he visto el amor en sus ojos. Mi nieta está segura. El párroco convocado, balbuceó, la fe. Evoluciona. Ana subió al estrado, su voz temblorosa pero clara, mi tía no es perfecta, pero me ha dado un hogar. Con Irene somos 3. Una familia. Yo hablé último, el corazón expuesto como un libro abierto. Señoría, en Valladolid, donde Cervantes soñó con amores imposibles, he aprendido que el amor no elige forma. Solo late. Irene, a mi lado, apretó mi mano. El juez deliberó en silencio y cuando levantó la vista, su veredicto fue un bálsamo, la tutela se mantiene. Recomiendo apoyo familiar continuo. El alivio nos inundó como la lluvia bendita de San Pedro regalado. Afuera, bajo el cielo gris de Castilla, abrazamos a la abuela, a Ana, en un corro que desafiaba las normas.
Pero el verdadero cierre vino semanas después, en una cena reconciliadora en casa. Cociné cordero asado como en las fiestas patronales y alrededor de la mesa compartimos historias. La abuela contó de su juventud en las romerías, Irene de sus lienzos inspirados en nosotras, Ana de sus sueños de estudiar arte en Salamanca. No todo fue perfecto. Las miradas en la calle persistían, los chismes en la parroquia susurraban, pero habíamos cruzado el umbral. Una noche Ana entró en mi habitación mientras Irene y yo leíamos en la cama, Lorca abierto entre nosotras. ¿Puedo quedarme un rato?, pidió. Nos acurrucamos las tres, como en un nido de afectos tejidos. Gracias por no rendirte, tía, murmuró. El amor duele, pero sana. Hoy en Valladolid, donde el viento lleva ecos de pasiones antiguas, camino con Irene por el puente de la Trinidad, Ana correteando adelante con su bicicleta. La abuela nos visita los domingos, trayendo dulces de la pastelería de la calle Constitución. El secreto ya no pesa, es luz. Y en las noches cuando el Duero murmura secretos al oído de la ciudad, sé que hemos forjado algo eterno, un amor que como la tierra castellana, resiste tormentas y florece en la adversidad. En el fondo el conflicto nos ha hecho más fuertes. Ana crece entendiendo que el amor no es una jaula, sino alas. Irene pinta ahora con colores vibrantes, mujeres libres bajo cielos abiertos. Y yo, Teresa, continúo enseñando que en la literatura, como en la vida, las heroínas lesbianas de Lorca y las sombras de Unamuno nos recuerdan, la verdad, aunque duela, libera. Así termina nuestra historia, no con un final de cuento, sino con el comienzo de una vida compartida, en esta Valladolid eterna, donde el amor, al fin, encuentra su voz.